Dios les bendiga entonces, amados hermanos, y si usted está por primera vez, también esperamos que esta mañana se goce con nosotros, que se esté gozando con nosotros. Y pues vamos a seguir la secuencia de los estudios, allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Ahí estamos, en el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, y los versículos que vamos a estar meditando del 4 al 12. Aleluya. Amén. Amén, amén, amén. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 4 al 12. Leemos la bendita y gloriosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y dice la palabra: y le acompañaron hasta Asia, Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reuniremos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. No os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido, partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Padre eterno, gracias te damos por esta porción de tu bendita y gloriosa palabra, y que, Padre eterno, permítenos salir de las puertas de la iglesia bendecidos, edificados a través de tu bendita palabra, porque no soy yo, bendito Dios, el que tomará este lugar, sino eres tú, bendito Dios, hablando a tu pueblo, Padre eterno, en esta mañana, y seas tú, bendito Dios, también edificando estos corazones, Padre eterno, a lo mejor cansados, agobiados, agotados, pero, Padre eterno, esta mañana tu palabra pueda servir para esa restauración, bendito Dios, de cada corazón, bendito Padre. Y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, mi Señor y Salvador Jesucristo, Padre eterno, y te pedimos que tomes el control de este lugar, y todo espíritu contrario a tu palabra sea reprendido en tu nombre, Padre eterno, y la gloria y la honra es para ti, bendito Padre celestial, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Le he puesto a este mensaje una restauración espiritual, Y pues la semana pasada nuestro pastor estuvo hablando de que el apóstol Pablo estuvo exhortando grandemente a todos sus discípulos, y él nos explicaba que exhortar no era un regaño para ellos, sino que más bien subiéndoles el ánimo, subiéndoles la moral, subiéndoles a ellos ese ánimo para seguir adelante en el caminar del bendito y glorioso evangelio, y que no retrocedieran. Y a él no escatimó esfuerzos para poder llevar este bendito y glorioso mensaje de la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo tenía en su corazón, y había ese ferviente deseo en él de alcanzar al mundo de ese entonces para la gloria y la honra de su nombre.
Hoy vamos a ver aquí a estos varones. Estos varones que han sido seleccionados por las diferentes iglesias para que pudieran ayudar al apóstol Pablo a la distribución de las ofrendas que estaban recogiendo. Y estos varones que está mencionando, estos versículos 4 y 5, eran muy de alta estima para las iglesias de Tesalónica, de Berea, de Éfeso. De ahí donde fueron nombrados estos varones, eran de alta estima y fueron nombrados para ayudar al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo tenía que enviar esa ayuda a las diferentes iglesias y ayuda también específicamente a la iglesia de Jerusalén. Entonces estos varones fueron nombrados por la iglesia, y el primero que aparece es Sopater. Y en un versículo de la palabra del Señor, allá en Romanos 16:21, aparece Sosipater, que la palabra de Dios dice que era de Berea. Y puede que haya sido la misma persona que el apóstol Pablo está mencionando ahí en Romanos capítulo 16 y versículo 21, cuando dice: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosipater, mis parientes. Oiga el término que le está usando el apóstol Pablo para mencionar a estas personas que están y llegaron a la ayuda del apóstol Pablo, a la distribución de esas ofrendas que la iglesia estaba levantando para llevar a los pobres y para llevar a la iglesia en Jerusalén. Posteriormente viene también que él, ya dije que él es un siervo del Señor, que estas iglesias de Berea tenían en autoestima a este varón. Y segundo aparece Aristarco, que solo lo está mencionando el apóstol Pablo en la epístola que escribe a Filemón en el versículo 24, donde dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Vea esos términos que el apóstol Pablo está usando y la estima que tiene el apóstol Pablo hacia estos siervos del Señor, hacia estos varones que van a llegar en auxilio, en ayuda del apóstol Pablo en su ministerio. Tercero aparece segundo, y al parecer es la única referencia que se tiene acerca de él. Y también era un discípulo del apóstol Pablo, muy estimado en la iglesia de Tesalónica, y que esta iglesia no solo los nombra, que están en una autoestima en las iglesias, sino que dan toda la confianza a estos siervos para que puedan llevar las ofrendas. Vea usted cómo la iglesia los tiene en autoestima y les tienen confianza para la administración del dinero, la administración de los bienes que van a llevar a las diferentes iglesias y a Jerusalén. Después aparece Gayo. Era un nombre muy común en ese entonces. Y va a ver usted que aparecen varias personas con el nombre de Gayo. Y una de ellas es lo que aparece ahorita en esta porción que hemos leído. Pero tenemos en primer lugar que estaba Gayo, un nativo de Macedonia y discípulo del apóstol Pablo, a quien en la revuelta en Éfeso lo agarraron, y como lo está dejando él dicho como el sagrado escritor de Hechos en capítulo 19 y versículo 29, está diciendo de la manera siguiente: y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros del apóstol Pablo. Después aparece otro Gayo, otro siervo de nombre Gayo, nativo de Derbe, que fue discípulo también del apóstol Pablo, que está mencionando aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20 y versículo 4. Y que es posible que este mismo Gayo sea el mismo que está mencionando el apóstol Pablo allá en Corinto. Y
aparece también otro siervo de nombre Gallo, que fue el que fue llevado al Señor y fue bautizado por el apóstol Pablo, según lo que dice Romanos capítulo 16 y versículo 23. Cuando dice el versículo: os saludan Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, el hermano Cuarto. Aleluya. Estos son lo que está mencionando el apóstol Pablo acerca de él, pero que hemos visto que este nombre es común, y estoy dando referencia a los diferentes personajes con ese mismo nombre. Y en segunda de Timoteo en primera de Corintios capítulo 1 y versículo 14 dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Entonces vemos aquí las referencias que hace la palabra del Señor a ese nombre, y que, como dije hace un momento, este nombre es muy común, o era muy común en ese tiempo, y estas son las referencias que aparecen de este siervo o de los siervos que menciona la palabra del Señor. De ahí nos vamos al siguiente personaje, que es Timoteo. Y Timoteo va a aparecer allá, como ya lo vimos, en el capítulo 16 y en los versículos 1 al 3, que es el que está con el apóstol y que llega con el apóstol y que lo nombra el apóstol para diferentes tareas. Y posteriormente aparece Tíquico. Y él es mencionado únicamente en Efesios capítulo 6 y versículo 21, cuando dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor. ¡Wow! Qué lindo cuando hay esas expresiones de cada uno de nosotros. Fiel y siervo del Señor. Es la expresión del apóstol Pablo hacia sus colaboradores. Es la expresión del apóstol Pablo a los que están y llegan en auxilio y en ayuda de él. Y esos adjetivos que le está poniendo ahí el apóstol Pablo a cada uno de ellos. Posteriormente aparece Trófimo, que él era de Éfeso. Y hay 3 referencias a este nombre de este siervo. Era un líder que era muy estimado en la iglesia de Éfeso, y a quien también se le da la confianza de las ofrendas para que lo lleve a los pobres y lo lleve a la iglesia en Jerusalén. Y está mencionado aquí en estos versículos que hemos leído, en los versículos 4 y versículo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Él fue también, otro dato es que también fue la causa por la cual los judíos allá en Jerusalén, cuando vimos también ese pasaje, se amotinaron, y es donde arrestaron al apóstol Pablo, y Pablo lo deja enfermo en Mileto. Y veamos lo que dice 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 20. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Noten que aquí el apóstol Pablo no va a sanar a Trófimo, sino que lo dejó, dice la palabra que lo deja enfermo. Y podemos sacar aquí una conclusión de que no todas las veces es la voluntad de Dios la sanidad humana, la sanidad corporal. Sí, ahora quiero hacer una aclaración, que sí, Dios es el mismo y hace milagros, pero no muchas veces es la voluntad de Dios. Y aquí tenemos un ejemplo con Trófimo, que el apóstol lo deja enfermo. ¿Por qué motivo es el que el Señor no le place sanarlo? Porque déjeme decirle que el interés del Señor
del Padre Celestial es primero sanar la vida, sanar el espíritu, sanar el alma del ser humano. Esa es la prioridad del Padre Celestial, que todo ser humano sea sano de su espíritu, sea sano de su alma, que proceda al arrepentimiento, que venga a los caminos del Señor, que conozca esas bendiciones que hay en el caminar del Señor, que conozca que tenemos un Dios único, un Dios verdadero, y que Él no falla, y que Él no va a fallar cuando estamos poniendo nuestras peticiones en las manos del Señor, en las manos del Todopoderoso. Aleluya, bendito y alabado es el nombre del Señor. El apóstol Pablo estaba discipulando constantemente a hombres y acercando a los hombres a Dios y ayudándolos al crecimiento en el caminar de este glorioso evangelio, ayudándolos al crecimiento en la obra del Señor. ¿Se da cuenta el ferviente deseo en el corazón del apóstol Pablo? Siempre de predicar, siempre de llevar estas buenas nuevas, siempre de llevar ese bendito y glorioso evangelio al necesitado. Y si yo pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos tomado conciencia de esta exhortación? ¿Lo hemos hecho? ¿Lo hacemos? ¿Vamos a evangelizar? ¿Vamos y hablamos de estas bendiciones que usted hoy está gozando y que yo estoy gozando? ¿Hablamos a otras personas de estas bendiciones? Wow, no hay amén. Quiere decir que ustedes no pasan el evangelio. No hay el ferviente deseo en su corazón de que los demás gocen de las bendiciones que usted está gozando en esta mañana, o que ha gozado durante el tiempo que ha estado en el caminar de este bendito y glorioso evangelio. Nótese que estos siervos del Señor que hemos mencionado fueron nombrados por las diferentes iglesias y confiaron en ellos para la administración de lo económico, en la administración del dinero, en la administración de los bienes de la iglesia. Y vea usted cómo son estos los tipos de hombres que han seleccionado las diferentes iglesias como ujieres, si quiere llamarle así, y debe usted notar también que ellos escogieron a estos siervos porque les tenían alta estima, que le confiaron a la administración de esto, porque no es fácil que le confíen a uno la administración económica, porque donde hay dinero, ¿qué dice el apóstol Pablo? Hay perdición. Así le escribe al joven pastor Timoteo. Muy bien. Ahora, cuando vamos al versículo 6 y dice: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Nótese aquí el médico amado, porque es el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles, está mencionando que se van a unir con estos siervos del Señor que ya mencionamos anteriormente. Quiere decir esto que Lucas no estaba con ellos y él se iba a reunir con ellos. ¿En dónde? En Troas. Entonces, debemos de observar esa palabra cuando él está mencionando nosotros, el médico amado, que se reúne con el apóstol Pablo allá en Troas. De ahí, vamos al versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Vea usted cómo el apóstol Pablo adoraba con todos los creyentes. Dice la palabra que estuvo 7 días. Esto implica o quiere decir que pasó un domingo con ellos, el primer día de la semana,
el día de alabar al Señor, el día de darle la honra y la gloria al Todopoderoso. El apóstol Pablo a este momento, a este tiempo, está cansado, está bastante desgastado, necesita un descanso, necesita relajarse, ir a la playa, broncearse y estar en la playa y estar ahí con la barriga pelada, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Él no desperdiciaba tiempo y se reúne con los miembros de la iglesia y que busca a los hermanos para tener comunión con ellos. Aleluya. Es decir, que no le implicó que estaba cansado, no le implicó que necesitaba un descanso y que él iba a ir a dar la vuelta a la playa, a meditar, a orar o algo. No, él se interesó donde había una reunión, él se interesó donde estaba una reunión familiar para acercarse, para adorar, para glorificar, para poder empaparse más de la palabra y aprender más y estar en comunión con sus hermanos, estar en comunión con todos los hermanos de la iglesia. Él no batalló, él se fue directamente a alabar y glorificar el bendito nombre del Todopoderoso, porque es menester del ser humano que le demos la gloria a él por todas sus infinitas misericordias y sus favores que él ha dado a cada uno de nosotros. Él no tomó descanso. Él no tomó descanso. Años de trabajar en la obra. Un domingo libre, ay, voy a pescar. Un domingo libre, hoy voy a la playa. Él estaba en la playa porque estaba en la costa. No dijo, hoy me quito la túnica y me voy a poner un chulón y voy a ir a nadar a la playa. No dijo eso. Él buscó al hermano, a la hermana, buscó a los hermanos, buscó la reunión, porque el apóstol Pablo le hacía falta el poder glorificar al Señor, porque el apóstol Pablo sabía perfectamente de dónde Dios lo había rescatado, sabía perfectamente a dónde había descendido el Cristo de la gloria para salvarlo y traerlo a sus pies. De la manera también que usted puede también pensar en este momento y transportarse y ponerse en los zapatos del apóstol Pablo, de saber de dónde Dios lo ha rescatado y que por esa gracia y que por eso que tuvo el Señor, esa compasión en usted y en mí, debería haber esa felicidad y debería haber eso en nosotros, ese principio de buscar, de reunirnos y de alabar y glorificar siempre el nombre del Señor. Alabado es el nombre del Padre Todopoderoso. Él adoró con todos los creyentes. Pablo fue fiel. ¿Fiel a qué? El apóstol Pablo fue fiel a adorar en el primer día de la semana. A observar el día del Señor, como ya lo he mencionado. Y no solo eso, sino que dice que había Santa Cena y partió el pan. Aleluya. Esto da un significado a la comunión que él tenía que tener con sus hermanos. Y eso es lindo y maravilloso. Eso es lindo y maravilloso, tener la comunión con nuestros hermanos. Al tener la comunión con otros creyentes. Y al apóstol Pablo no le importó que fueran, que tenían, donde estuvieran. Si eran pobres o no eran pobres, si tenían o no tenían, si habían unas instalaciones como Ebenezer o había piso de polvo, de piedras ahí en el piso, no le importó eso. Lo que al apóstol Pablo le importaba era la comunión con sus hermanos, la comunión con cada uno de los creyentes, la comunión con su demás familia en Cristo Jesús. Aleluya. Él fue fiel también a esa honra de juntarse con los creyentes, de honrar al Señor, honrar el día del Señor. Y no solo eso, sino que a estar en el lugar donde el mundo suponía que Él estuviera en el día del Señor. Aleluya. Por eso el mundo usted no lo conoce, o si lo conoce. Así, no, la palabra dice que ya por eso ya el mundo no nos conoce, dice el apóstol Juan.
Porque ya no hacemos lo que el mundo hace. Hoy hacemos lo que el Padre quiere que hagamos. Aleluya. Bendito y alabado el nombre del Señor. El apóstol aprovechaba cada oportunidad que tenía para poder predicar. Y a pesar del cansancio que el apóstol tenía, a pesar de la necesidad de reposo que tenía el apóstol, porque estaba su cuerpo cansado, a pesar de todo esto, él no cesaba de predicar el bendito y glorioso evangelio. Y esa es la exhortación, y por eso cuando uno lee las epístolas del apóstol Pablo, uno le nace aquel deseo y el ferviente deseo en el corazón de que nadie lo calle para predicar estas benditas y gloriosas buenas nuevas a todo aquel que todavía no lo conoce. Muy bien. Versículo 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. El 9. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comió, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Hay que tomar en cuenta varios aspectos en este momento, en esta porción. Y en primer lugar, el nombre del muchacho, y que no se nos olvide, Eutico. Y el accidente de este muchacho fue culpa de él. Fue un descuido de él. Fue culpa de él. Y fue un descuido de él. Y así también hay muchas almas que han profesado venir a este altar. Muchas almas que han aceptado a Cristo en su corazón, pero han tenido un descuido y ha sido culpa de ellos porque nadie los ha llevado ahí. Porque nadie les pone una pistola para ir al 2009. Nadie les pone una pistola para echarse la cocaína a la nariz. Nadie les pone una pistola o un machete con doble filo en el pescuezo para que se tome una cerveza. Nadie. Entonces es culpa de la persona, es culpa del ser humano, es culpa del hombre, es culpa de la mujer. La recaída. Entonces, el accidente del muchacho fue su propia culpa. Estaba sentado en un lugar peligroso. Estaba sentado en un lugar peligroso. Y eso es lo que sucede también en las personas, en las que han profesado una vez la fe, que se sientan o están en compañía de personas que están en peligro o que están contaminadas con el pecado. Y eso se pega. Y en un momento dado va a tener un descuido y cuando sienta le va a estar haciendo compañía a esa persona. Estaba en la orilla o en la ventana, posiblemente puedo creer que a la orilla de la ventana. La palabra de Dios dice que estaba en las alturas, 3 niveles, 3 pisos. Y él se queda dormido cuando se suponía que él tenía que estar atento escuchando la disertación del apóstol Pablo. Y es posible que en esta mañana también haya más de alguno acá que diga: este chaparro ya basta, ya ni lo escuchamos, ya aquí estoy porque al fin de cabo me trajeron. Y aquí estoy al fin de al cabo porque tengo que ir a comer y si no, no me dan comida. No, aquí tiene que venir porque nace en su corazón. Aquí tiene que venir porque quiere escuchar palabra del Dios vivo, del único Dios verdadero. Aleluya. Bendito y alabado es el nombre del Señor.
se quedó dormido, cuando él tenía que estar atento a escuchar la palabra, porque sabe que algo que estaba disertando el apóstol Pablo ahí le iba a servir para la vida. Y así es con cualquiera que viene a este púlpito, viene y se sube el hermano, se sube la hermana a predicar, a dar palabra, y hay que estar atentos, porque el Señor algo nos va a transmitir de esta predicación, algo nos va a hablar el Señor de este sermón que el hermano o la hermana está dando en ese momento, porque aquí no impide o no nada tiene que ver el modo que está predicando, porque lo que se dice acá es palabra viva, palabra del Señor. Aleluya. Aleluya. Para poder tener éxito en la vida cristiana es necesario conservar una comunión con Dios a través de la participación en el culto cristiano. Para tener éxito en la vida es necesario tener la comunión con Dios. Y esa comunión con Dios únicamente se logra cuando estamos en comunión aquí con los hermanos. Amén, aleluya. Cuando estamos acá. Por eso es necesario que vengamos a la iglesia. Mas, sin embargo, hay mucha gente que está cómoda viendo en las redes sociales y que ellos ya se quedaron cómodos. Pero el apóstol Pablo aquí nos está exhortando a que la comunión entre hermanos nos va a fortalecer más y la fe va a crecer más y vamos a crecer más en el Señor. Y que para tener éxito en esa vida es necesario la comunión con nuestros hermanos, es la comunión con nuestros hermanos creyentes, con los que profesan la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Eso es el éxito en la vida cristiana, o si quiere en la vida particular también. Y desde que se fundó la iglesia, o desde la fundación de la iglesia, en la iglesia siempre se ha reunido con gozar de esa plena comunión entre los hermanos, de gozar de esa comunión con el Todopoderoso, y no solo de gozar la comunión con los hermanos, sino que lo más lindo y lo más hermoso que hay es en la iglesia, es que venimos a escuchar palabra del Dios vivo, venimos a escuchar palabra del Todopoderoso, palabra que nos va a edificar, palabra que nos va a bendecir, palabra que nos va a exhortar, palabra que nos va a consolar, y solamente en el Señor encontramos esas lindas y bonitas palabras que nos ayudan siempre en nuestra vida. Esta virtud de reunirse con el pueblo del Señor es una de las claves para tener esa comunión interrumpida con el Padre Celestial. Y mientras usted y yo podamos seguir adelante, ser fieles, reunirnos y estar en la iglesia, vamos a cumplir nuestras responsabilidades para con Dios. Y esa comunión esa comunión entre hermanos y el oír la palabra del Señor, va a ser difícilmente que un hombre o una mujer que ha profesado su fe en Cristo Jesús rompa fácilmente la comunión con el Todopoderoso. La comunión con los hermanos y escuchar la palabra, muy difícilmente que esa persona pueda romper la comunión con el Dios eterno. Siempre mantendrá esa comunión con el Todopoderoso. Y no solamente tenemos la comunión con el Padre, sino que tenemos la comunión con su Espíritu Santo, tenemos la comunión con el Espíritu de Dios también, y Él es el que va ayudando, Él es el que va guiando, Él es el que nos va a conducir, aleluya, para poder seguir adelante en este caminar. La reunión con el pueblo de Dios debe ser constante, no solamente en ocasión, no solo cada 8 días, no solo los domingos, no es solo cada 15 días, no cada 22 días, no mensualmente, sino que todos los días debemos de reunirnos para escuchar la palabra del Señor y crecer en esta vida espiritual.
En otras palabras, debe convertirse en un hábito en nosotros el poder venir, congregarnos y seguir escuchando el mensaje de la bendita y gloriosa palabra del Señor. El médico amado Lucas nos cuenta que el muchacho fue levantado. Y esa palabra levantado significa que lo tomaron, porque dice que el muchacho cayó muerto. Entonces vienen y lo levantan. El evangelista o el médico amado Lucas dice que lo levantan. Y cuando lo levantan, quiere decir que lo agarraron, lo abrazaron y lo llevaron a un dormitorio, o puede ser al primer nivel de la casa, yo no sé a dónde. El asunto es que lo movieron. Y dice la palabra de Dios que lo mueven, pero iba muerto. Es lo que está registrando el médico amado acá. Que lo levantaron, lo recogen, lo llevan a otro lugar, pero él iba muerto. Y luego dice que el apóstol Pablo viene y se echa sobre él. Aleluya. El descuido que origina la caída y que originó la caída de Eutico comenzó con un leve descuido espiritual. Y ese leve descuido espiritual puede hablar a aquella persona también que ha profesado, que ha venido a la iglesia, que ha hecho su decisión, pero por las malas juntas y las malas compañías, las malas amistades, se ha retirado o ha tenido un desliz, un desplome del bendito y glorioso evangelio. Hoy el Señor le está diciendo: proceda al arrepentimiento. A lo mejor aquí en el auditorio no hay nadie, pero también en las redes sociales hay más de alguien que está recibiendo este mensaje, y el mensaje es para él o para ella, y el Señor le está diciendo que es el momento que ponga un stop en su vida y que levante su cara y que diga: aquí estoy. Aquí estoy. Porque los hijos de Dios no caen de la noche a la mañana. Los hijos de Dios, el enemigo se los va llevando poco a poco. Cuando no quiere dejar las malas juntas, las malas amistades, cuando no quiere renunciar a todo lo que le han ofrecido. Y ese es ahí el peligro que conlleva. Y desciende. Este muchacho Eutico estaba sentado en la ventana. Significa que no estaba ni adentro ni afuera, estaba en un lugar neutral. Y por lo tanto, ese lugar neutral hay mucho peligro. Y el Señor puede hacer que esta mañana también pueda estar hablando acá a más de alguna alma que tiene amistades tremendamente que están perdidas, y lo que quiere el Señor es que se aleje de esas amistades para que continúe en estas sendas que conducen a la patria celestial. Amén, aleluya. Aleluya. Muy bien. A causa de la falta de compenetración que hay en las cosas del Señor, el hombre y la mujer pierden la sincronía del caminar, o la sintonía del caminar. También puede ser un símbolo del adormecimiento espiritual en que esta persona pueda estar pasando y no se ha tenido una determinación exacta y no ha dicho: claro, aquí estoy con toda sinceridad al Señor. No le ha dicho: aquí está mi alma, aquí está mi espíritu, aquí estoy, Padre Celestial, aquí estoy. Y es lo que falta, esa decisión en estas personas que están pasando por estos problemas. Y por último, cuando Pablo abraza al muchacho, puede esto dar una imagen de compasión que el apóstol Pablo tenía que tenía por este muchacho. El apóstol Pablo está decidido a ayudar al muchacho y ser un instrumento para devolver la vida de este muchacho. Cuando el apóstol Pablo vio la caída de Eutico, él descendió inmediatamente hasta donde este muchacho cayó. ¿Hasta dónde cayó?
abajo, en el primer nivel, al suelo, al piso. Y él estaba en el tercer nivel, en el último nivel de la casa. Él desciende inmediatamente cuando ve la caída de este muchacho. De igual manera, es nuestro Padre Celestial, es nuestro Señor Jesucristo, que no importa lo más bajo y lo más profundo donde haya caído el ser humano, que hasta ahí desciende nuestro Señor Jesucristo para rescatarlo y darle vida, porque Él tiene amor y se interesa por esas personas que han caído hasta lo más bajo. Aleluya. Obviamente era el final de este muchacho. Lo habían levantado muerto, pero viene el apóstol Pablo y él expresa palabras muy emotivas. Entonces, en el versículo 10, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Aleluya. No os alarméis porque está vivo. Y estas palabras fueron elocuentes, halagadoras para los que estaban ahí presenciando esta situación. Aunque las evidencias anunciaban el fin de este muchacho, Pablo anuncia la restauración de la vida de este muchacho. Inmediatamente Pablo dijo: no os alarméis, no se pongan tristes, porque el muchacho vive y no ha muerto, sino que vive. Aleluya. Inmediatamente se lo abraza y aquel muchacho vuelve a la vida. De igual manera, el Padre Todopoderoso ha enviado a su Hijo amado para darle vida a toda aquella persona que está muerta en delitos y pecados, a toda persona que no ha querido hacer caso, que ha hecho caso omiso al llamado de Él. Él baja, Él desciende hasta donde usted se encuentre, Él desciende hasta donde tú te encuentres en este momento, y Él tiene amor y lo que quiere es restaurar tu vida. Él quiere salvar tu vida, y es mi momento que procedas a ese arrepentimiento y que vengas a los caminos de Él, porque en Él tiene poder para restaurar esas almas, tiene poder para restaurar las vidas, tiene poder para poder dar vida al que está muerto. Porque la palabra del Señor dice que toda aquella persona que está alejada del Padre, toda aquella persona que no tiene comunión con el Padre, está muerto en delitos y pecados. Y el único que tiene el poder para dar vida es nuestro Señor Jesucristo. Y es menester que proceda al arrepentimiento y que venga y que el Cristo de la gloria le puede dar esa vida. No importa cuán bajo haya caído. No importa dónde se encuentra, a lo mejor en el fango del alcoholismo, de la prostitución, de la pornografía, inclusive puede estar sumergido ahí, pero déjeme presentarle a este Cristo de la gloria que tiene poder para borrar todas esas cosas y perdonar los pecados y le da volverle la vida. Aleluya. Porque hay poder en Él para hacerlo. Porque Dios no desecha a nadie, aún aquellos que se han alejado del Señor, aún aquellos que anoche estuvieron en la 2001, 2009, el Señor no los desecha, los ama y quiere que procedan a venir a renovar sus votos y de ser de corazón sincero ante Él y decirle: aquí está mi vida nuevamente, y que vuelva al caminar con el Señor. Así como Pablo descendió amorosamente para abrazar al muchacho, también mi Señor Jesucristo tiene ese amor eterno en Él para llegar hasta donde está esa persona. No importa dónde se encuentre. Los pecados pasados, los presentes y los futuros, Él se los perdona. Así dice la palabra. Él únicamente tiene poder para hacer eso. Él tiene poder para hacer eso. Aleluya. El versículo 12. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Ahora,
Dice que hubo alegría en la iglesia cuando el muchacho volvió a la vida. Cuando es restaurada la vida de este muchacho, hubo gozo en los asistentes al sermón que tenía el apóstol Pablo. Y no es cierto, iglesia Benecer, que también hay alegría en nosotros y gozo en nuestro corazón cuando vemos una alma que viene en camino al arrepentimiento. Usted y yo nos gozamos de lo que Cristo hace en el corazón de esa persona. Y esta mañana no puede ser la excepción. A lo mejor alguien aquí ha venido que necesita ese Cristo que estamos predicando. A lo mejor necesita renovar sus votos. A lo mejor necesita esa comunión con el Padre. Y habrá gozo en la iglesia. Habrá regocijo en nosotros. Que esa alma venga a los pies de Cristo. Y que se cambie el modo de vivir. Que cambie ese modo de vivir. Que cambie ese modo de estar ya en ese caminar. Porque déjenme decirles, si alguien se ha alejado del camino del Señor, únicamente podemos abrigarnos a la confianza y a la esperanza que da la palabra del Señor. Y esa esperanza únicamente es en Cristo Jesús. Porque Él es el que nos da la vida. Él tiene poder para dar la vida. Y no importa dónde se encuentre, qué ha hecho o qué hizo. Lo cierto es de que Cristo le ama. Y Cristo quiere que proceda al arrepentimiento. Y déjeme decirle que a través de este lindo libro, que es la palabra infalible de fe y conducta, que conduce al ser humano de la tierra al cielo, esta bendita palabra, aquí está el llamado de mi Señor Jesucristo para todas aquellas almas sedientas, para todas aquellas almas que no han reconocido a Cristo como su Salvador. Aquí está el libro donde Él constantemente está haciendo el llamado a esas personas. Y esta mañana no es la excepción, está haciendo el llamado también a usted. A usted que no tiene a Cristo, a usted que se ha alejado del caminar del Señor. Y el Señor hace ese llamado para que vuelvan al hogar. Y está haciendo ese llamado a todos aquellos hijos pródigos para que vuelvan a su hogar. Y si regresa, puede estar seguro. Y si regresa, puede estar seguro que Cristo lo abrazará y le dirá: bienvenido, hijo mío, bienvenida, hija mía. Y todo el pueblo nos gozaremos por esa decisión que toma. Aleluya. Y alabado y bendito es el nombre del Señor. Hemos llegado al final y al tiempo hasta me pasé, pero la gloria es para el Señor. El mensaje ha sido predicado. Si en medio nuestro, yo sé que no hubieron manos levantadas, pero es mi responsabilidad hacer este llamado. Si usted tiene dificultad, mientras el pueblo del Señor ora y me ayuda, porque siento que hay alguna persona que necesita a Cristo con urgencia en su corazón, en su vida, y este es el llamado para usted. Si usted ha escuchado este mensaje y ha escuchado muchos mensajes y ha hecho caso omiso a este llamado, hoy el Señor le dice: ve. Está con sus brazos abiertos para perdonarle y darle amor, que es lo que Él quiere, es lo que Él desea para la vida de cada uno. Y si usted quiere venir a los pies de Cristo, puede venir. No tenga miedo. ¿Al qué dirán? ¿A qué va a decir mi familiar? No se preocupe de ellos. Preocúpese de su vida espiritual, por su alma, y sálvela antes que sea demasiado tarde. Y tome esa decisión y no la deje para el día de mañana, porque ese mañana es muy tarde. Habrá alguien aquí, por segunda vez, que necesita a Cristo y quiere hacer su decisión. Muy bien. ¿No lo hay? Entonces vamos a ponernos en pie, iglesia del Señor, y vamos a despedirnos. Y ya mi hermano Luis Sánchez está aquí, que va a predicar en el servicio de las 10, y los invitamos para que
hoy a las 6 nos congreguemos y estemos gozándonos con nuestro hermano Luis, que trae la palabra también por la tarde. Así que oramos, quedamos despedidos y nos veremos a las 6 de la tarde. Padre eterno, gracias te damos por este privilegio que nos has regalado de estar en tu casa para adorar y glorificar tu santo y bendito nombre. Padre mío, al retorno de nuestros hogares tú nos lleves con bien y que nos guarde. Como guardaste la salida, guarda la entrada. Y todo en el maravilloso nombre de tu Hijo amado y Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, pueblo del Señor, y nos vemos a las 6 de la tarde.